Luego ya entraremos más específicamente en la detección térmica y de columnas de humo, las que se basan en cámaras. Y ya por último, al final, hablaremos 10 minutillos de nuestra solución y os la enseñaremos en una demo vía web, si va bien la web. Entonces, sin más, le voy a pasar la palabra a Pablo, que os va a empezar a hablar de la importancia de la detección. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a empezar un poco hablando de cómo se detectan los incendios actualmente, en España particularmente. Y bueno, la clasificación que hace el Ministerio de la Detección de Incendios Forestales lo hace en base a lo que vemos en pantalla. A la detección mediante vigilante fijo, que son desde puestos de vigilancia fijos en los cuales hay una persona que pues, con prismáticos va oteando el horizonte en búsqueda de humo o de algún indicio de incendio. Los agentes forestales, que desde sus propias bases pueden detectar incendios y avisar también al centro de control. Vigilancia móvil con vehículos. Vigilancia mediante aeronaves, pues mediante vuelos también se hace algo de vigilancia para grandes superficies. Llamadas particulares, que son llamadas directamente a las oficinas de incendios forestales, a los centros de coordinación para poder indicar que han detectado algún incendio. Llamadas al 112, que depende de la comunidad, se gestionan a través del 112, esas llamadas particulares. Y luego otros sistemas de detección, como pueden ser pues, la detección mediante sistemas automáticos o la detección de otros medios administrativos, de otros agentes de administración. Entonces, como sabéis, las competencias en detección y en extinción de incendios forestales están transmitidas a las comunidades. Cada comunidad tiene sus propios medios y sus propios sistemas para poder realizar la gestión de incendios forestales. El Ministerio lo que hace es agrupar esos datos y generar unas estadísticas. Esas estadísticas se realizan anualmente, pero siempre tienen varios años de retraso. La estadística oficial tiene varios años de retraso en función de cuánto tiempo tardan en analizar los datos y cuánto tiempo tardan las comunidades en pasar esos datos. Y ahora vamos a ver los datos del 2013, que es la última estadística cerrada del Ministerio. Y entonces, de todo lo que tenemos aquí, yo me gustaría preguntaros un poco a ver cuál es el método que pensáis que es el que más detecta incendios en España. Si hablamos de todo esto, que es cómo clasifica, ¿cuál pensáis que es el medio por el que más incendios son detectados en España? El 112, ¿no? Vale. Pues vamos a pasar ahí. Estos son los datos reales cogidos en el Ministerio. Y efectivamente, el 112 es un 28%, pero si le sumamos las llamadas directas que hay hacia los centros de coordinación de incendios forestales, son más del 50%. Entonces, actualmente en España, más de la mitad de los incendios forestales son detectados por personas que llaman desde sus móviles, generalmente, para informar que han visto un incendio o un conato. El resto, pues, sobre todo, es la vigilancia desde puestos fijos. Es el siguiente elemento que más tanto por ciento tiene. Esto cambia con los años. Evidentemente, antes de los móviles, la mayor parte de los incendios eran vistos por los agentes forestales y por los puestos de vigilancia. Ahora que todo el mundo tiene un móvil, es muy fácil llamar y decir, oye, estoy viendo un fuego cerca de este lugar. Vale. Eso es en cuanto a detección. Después veremos a ver un poco los pros y los contras, o trataremos de analizar los pros y los contras de cada tipo de detección. Como decía, las competencias están pasadas a las comunidades. Entonces, si analizamos por comunidades cómo es la detección, pues vemos que no en todas las comunidades se detectan los incendios de igual forma. Entonces, hay comunidades que, por ejemplo, tienen una red muy amplia de puestos de vigilancia. Entonces, su tanto por ciento de detección desde puestos de vigilancia es mayor, como puede ser casos de Andalucía o Castilla y León, Galicia, donde la red es más amplia. Hay sitios donde ni siquiera hay puestos de vigilancia fijos, como puede ser Cantabria, y que utilizan vigilancia móvil con vehículos. Pues por debido a su orografía, pues les compensa más el mover a alguien con un vehículo a determinados puntos que no colocar puntos fijos donde la visión desde esos puntos, desde esos lugares, es limitada, ya que tiene una orografía bastante complicada. Entonces, aquí cada comunidad adapta un poco la legislación y utiliza los medios que más le convienen para cada lugar. Es curioso también el hecho de que el 112 se utiliza en determinadas comunidades prácticamente como medio único para avisar de incendios, como puede ser la Comunidad de Madrid, y sin embargo hay lugares como Galicia, donde todo el mundo sabe que cuando hay un incendio hay que llamar al 085, nadie llama al 112. Entonces, cada uno tiene sus propias peculiaridades. Pasamos ahí, Fernando.
Y un punto importante es, vale, hemos detectado el incendio, pero ¿sabemos cuándo hemos detectado un incendio? ¿Sabemos cómo de tarde hemos detectado ese incendio? Bueno, pues eso evidentemente no lo sabemos, porque nosotros declaramos el incendio en el momento que recibimos el primer aviso del mismo, sea por el medio que sea. Pero cuánto tiempo llevaba ese incendio ardiendo antes de recibir esa llamada, no tenemos forma de saberlo. No hay una forma física que podamos identificarlo. Lo único que podemos saber es algunas pruebas que se han realizado, poder medir el tiempo de cuando hago una prueba y realmente quemo para ver cuánto tiempo tarda en ser detectado, pues ese fuego cuánto tiempo tarda en ser detectado. Entonces, en relación a eso, he pegado ahí una imagen de un artículo en el cual se hicieron quemas controladas para medir el tiempo de detección de esas quemas, y el tiempo de detección medio de un vigilante en una torre está entre 10 y 30 minutos en esos ejemplos que se hicieron. Claro, depende de cómo de rápido avanza ese fuego, de la distancia a la que se encuentra ese fuego del observador, depende de muchas cosas, como vamos a ver. Vale. Pues ahora quería hacer un pequeño repaso de en qué influye, qué cosas influyen en que un fuego se detecte pronto o rápido. Y es, por un lado, la cercanía a zonas pobladas y vías de tránsito. Cuando yo tengo un fuego cerca de la población, ese fuego es declarado muy rápidamente, porque si está un fuego al lado de la carretera, pasan muchísimos vehículos por allí cerca, rápidamente van a avisarme de él. Si el fuego está en una cuenca, está escondido, en una zona despoblada, ese fuego voy a tardar mucho tiempo en darme cuenta que está ahí. Por supuesto, la orografía, pues si no hay visión de ese fuego, pues difícilmente puedo verlo. Si está escondido en un valle en el que no tengo visión desde detrás de la montaña, pues no voy a poder verlo hasta que ese humo sea lo suficientemente intenso como para poder superar el monte o montaña que me lo oculta. La distancia del observador al incidente, pues entre más lejos esté el fuego, también hay estudios que estiman cuánto tiempo tarda un fuego en ser detectado en función de cómo de lejos está del observador. A más distancia está el fuego, más grande tiene que ser ese fuego para poder ser detectable por el observador. La hora del incendio, hay determinadas horas en las cuales hay vigilancia fija, los puestos tienen gente, hay mucha gente por las calles, mucha gente por las carreteras, en los pueblos. Sin embargo, hay horas a las cuales pues, la gente está durmiendo, hay menos tránsito, hay horas en las que la visibilidad también es peor, porque es al amanecer, al atardecer. Entonces, todo eso influye en que un fuego se detecte antes o más tarde. Incluso la época del año en que se produce. Hay épocas en las cuales el sistema de vigilancia actual está más completo porque tenemos más vigilantes en todos los puestos de vigilancia o tenemos más veraneantes en esas zonas, y hay épocas del año en las que las zonas están más despobladas y tenemos más dificultad para encontrar esos incendios. Las condiciones lumínicas, como decía antes. Por supuesto, la velocidad de crecimiento del incendio. Si un fuego crece muy rápido, lo voy a detectar rápido porque rápidamente va a generar mucho humo y muchos efectos. Si un fuego va aumentando más poco a poco, pues tardaré más en detectarlo. Y también del tipo de vegetación, porque según el tipo de vegetación pues me generará más humo, me generará menos, y eso provocará que sea más fácil o más difícil de detectar. Vale, y ahora un poco hemos visto que es difícil saber cuándo detectamos un incendio, que depende de muchos factores diferentes el saber cuándo lo hemos detectado. ¿Y en qué influye el detectarlo pronto o rápido? Bueno, pues influye bastante. Influye en que el fuego crece muy rápido y puede avanzar muy rápido. Entonces, unos minutos o incluso hasta media hora que podemos tardar en detectar un fuego normal puede ser crucial para poder extinguir ese incendio con un primer ataque o poder desembocar en un incendio que ya no hay forma de poder atacarlo, que tenemos que llamar a más medios para la extinción y que acaba siendo un gran incendio. Hay diferentes artículos que nos indican un poco la velocidad de avance de fuego y hablan de que los grandes incendios forestales pueden avanzar hasta 8 kilómetros a la hora, e incluso pues, si es una quema de rastrojos, pues puede llegar incluso con mucho viento hasta 12 kilómetros a la hora. Los datos de abajo, por ejemplo, son de un artículo que habla de un incendio en Níjar, y vemos que al principio el fuego está avanzando a 20 metros por minuto. Es decir, que en unos minutos en la detección o unos minutos más tarde que lleguemos para poder apagarlo, puede significar que tengamos que apagar un pequeño conato o que cuando lleguemos allí nos encontremos con un frente de muchos metros. Y esto son imágenes simplemente para demostrar un poco cómo cambian los fuegos en poco tiempo. Entre estas dos imágenes hay 2 minutos. Estas dos imágenes son de un fuego visto con una cámara a 10 kilómetros de distancia y solo han pasado 2 minutos entre ellas. Pues en la primera imagen apenas se veía el humo y en la segunda claramente el humo es un humo denso y ya se ve que el fuego ha crecido mucho. Si pasamos aquí vemos
son imágenes térmicas. Las imágenes térmicas miden solo la temperatura, entonces los puntos blancos nos indican los puntos más calientes y entonces se ve la evolución térmica de un fuego en 6 imágenes. Entre cada una de esas 6 imágenes hay 2 minutos y se puede observar cómo lo que era un pequeño puntito en un momento, en pocos minutos pasa a ser una superficie muy grande. Pues claro, si estamos hablando que un fuego puede avanzar 20 metros en un minuto y entre cada imagen hay 2 minutos, pues lo que era un pequeño conato en la imagen inicial ha pasado a ser un fuego muy grande. Bueno, y pues los factores que afectan a la evolución del incendio pues son por todos conocidos. Pues por un lado la meteorología, la regla del 30 que se habla mucho, demás, ¿no? Pues evidentemente a mayor temperatura, a mayor velocidad de viento, a menor humedad, pues más facilidad para que el fuego crezca rápido. La topografía, pues también, pues si un fuego está ascendiendo por una ladera, lo hace más rápido que no en una zona llana. Y los combustibles. Según el tipo de combustible, cómo está distribuido y su densidad, pues puede hacer que el fuego sea un fuego muy virulento o sea un fuego que avance más despacio. Vale, y esto es otro dato sacado de la estadística del Ministerio del 2013 y es el número de siniestros por meses. Entonces, también me gustaría preguntaros ¿cuáles son los meses en los que creéis que se producen más incendios forestales, más incidentes, más incendios y conatos? En España, sí. En el último decenio, es la estadística del último decenio. ¿Y cuáles diríais que son los meses en los cuales se producen más incidentes? ¿En julio? ¿En marzo? ¿En marzo, febrero? Sí. Pues vamos a verlo, sí. Y la estadística de los últimos 10 años es la línea de puntos y las barras se corresponden solo al año 2013, ¿vale? Entonces nos fijamos en la línea de puntos, que es la media de los últimos 10 años. Y el mes con más número de siniestros es agosto, que cabe pensarlo por mucha gente que bueno, en época del verano es cuando más siniestros ocurren, pero curiosamente en España en el último decenio el segundo mes con más siniestros ha sido marzo. Efectivamente, era marzo uno de los meses que más siniestros tienen. Y como veis, está por encima de julio o de septiembre, que tienen bastantes menos incidentes. Si pasamos aquí... Y en esta época no hay vigilancia, normalmente. Claro. Esta es una época en la que normalmente todavía no han empezado las campañas de incendios, el número de vigilantes es muy reducido, es más difícil detectar incendios y es cuando más incidentes tenemos. Esta es la estadística del año anterior, del 2012. Las estadísticas que he puesto son las últimas cerradas por el Ministerio. Parecen que están un poco atrasadas, hay datos provisionales más modernos, pero he utilizado las últimas oficiales dados por el Ministerio. Y aquí, por ejemplo, veis que en el año 2012 sí que el mes de marzo, evidentemente, hubo muchísimos siniestros, tanto incendios como conatos. No es que solo sean conatos porque sean quemas controladas, en una época de quemas y se produzcan muchos conatos de alguna quema que se nos escapa, sino que también hay muchos incendios. Y, bueno, por ejemplo, tenemos este año, nosotros somos de León y este año en El Bierzo ha habido grandes incendios en esta época. Vale, y esta es la superficie a la que afectan los incendios. Evidentemente, en marzo la vegetación pues, está menos seca, las condiciones de humedad son mayores y eso hace que los incendios afecten a una menor superficie. Pero no es que en marzo los incendios apenas quemen nada, sino que, como vemos en la gráfica, solo hay 2 meses en los que se queman más. Solo en julio y en agosto se quema más superficie que en marzo. O sea, marzo es el tercer mes del año en el que más superficie se nos quema. Y, sin embargo, la campaña de incendios siempre está centrada en los meses de julio, agosto y septiembre. Bueno, y ahora otro apunte relacionado también con la detección y es cuándo se nos producen los incendios forestales y un poco los motivos o lo que generan esos incendios. Lo que vemos ahí pues son las horas del día abajo y a la izquierda el número de siniestros que se han producido. Estos son los datos correspondientes al año 2013 en España. La línea de arriba roja son los incendios intencionados, los que ha provocado la gente voluntariamente, ya sean por incendiarios o pirómanos. La línea de abajo un poco marrón son las negligencias o accidentes, es decir, incendios generados también por causas humanas, pero no voluntariamente.
Y ya las otras gráficas, que son mucho más pequeñas, porque ya el tanto por ciento de incendios que se generan por ellas son mucho menores, son las debidas pues, a rayos, a desconocidos o a reproducciones de fuegos anteriores. Esos son los datos que recoge el Ministerio y esas son las horas a las que se producen. Y aquí podemos observar varias cosas, ¿no? Primero, que los incendios, evidentemente, cuando más se producen, cuando más fácil es que se produzcan, es por la tarde. Por la tarde es cuando más calor hace, es cuando más fácil que se produzcan los incendios. Pero un dato importante es que los incendios intencionados, que son los mayores, tienen un alto por ciento de incendios que se producen a última hora de la tarde e incluso ya de madrugada, incluso hasta las 2 de la mañana. Los incendios que se hacen voluntariamente con el fin de hacer daño, la gente que los hace conoce muy bien cuándo los hace y por qué los hace. Entonces saben que si lo hacen por la noche, a última hora, los medios de extinción aéreos no van a poder actuar y van a provocar mucho más daño que si lo hacen a lo mejor a primera hora, que el fuego no es tan virulento y se va a ser atacado más rápidamente. Entonces, a esas horas, que también coincide con unas horas en las cuales la vigilancia no es muy intensa, porque ya son horas a las que hay poca gente por la carretera y por los sitios, y cuando muchos puestos de vigilancia o casetas de vigilancia ya no tienen vigilante, porque normalmente tienen solo durante las horas del día, pues a esas horas vemos que se produce un tanto por ciento muy elevado de incendios. Vale. Y ya vamos a terminar con unas conclusiones de esto que hemos visto de introducción a la problemática de los incendios, a la problemática de la detección. Y es que muchas detecciones dependen de la ciudadanía. Estamos dejando en manos de las personas más de un 50% de la detección de incendios forestales. Que el fuego puede avanzar muy rápido y eso nos genera muchos problemas a la hora de poder extinguirlo. Hemos visto que la diferencia entre detectar un fuego temprano a detectarlo 10 o 15 minutos más tarde puede ser el ir a apagarlo con una primera unidad que llega y esa misma unidad es capaz de controlarlo, a tener que ya llamar a medios aéreos y complicar mucho la extinción. Que es difícil conocer el tiempo que pasa desde que comienza un incendio real hasta que nosotros recibimos el aviso de que ha ocurrido ese incendio. Pues cuando alguien llama y nos dice que hay un incendio, ese incendio puede llevar allí mucho tiempo. Pues imaginaros, por ejemplo, en marzo, donde hay muchas quemas controladas. La gente no llama por cada quema que está viendo, solo va a llamar si encuentra un fuego que claramente ve que está desbocado. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva ese fuego desbocado? Pues seguramente mucho. Entonces hemos recibido el primer aviso de ese fuego cuando ya llevaba mucho tiempo activo y descontrolado. Y después, pues que la importancia de la detección es durante todo el año, no solo durante los meses de verano. Una cosa que se suele pensar es que en verano es cuando está la problemática del incendio, pero vemos que también fuera del verano también hay problemas de incendios forestales e incluso que es durante todo el día. Que no solo los incendios se generan mientras hay luz de sol o mientras la gente está haciendo actividades, sino que hay incendios, y muchos, que se generan de forma voluntaria y se pueden producir pues, de madrugada a las 2 de la mañana cuando nadie se lo espera. Vale, pues eso ha sido un poco la introducción a todo el tema de la detección de incendios, la problemática que tenemos con los incendios forestales. Y ahora queríamos pasar a un poco ver qué sistemas de detección se emplean actualmente y para hacerlo un poco más dinámico, pues un poco que discutamos, analizamos todos un poco por grupos, a ver cómo lo hacemos, analizar qué características pueden tener estos sistemas de detección y ventajas e inconvenientes de los mismos. Entonces voy a hacer primero una pequeña descripción, de cuáles son los medios de detección que se emplean actualmente, para que sirva también un poco de introducción a este ejercicio. Las llamadas a la población es lo que hemos hablado ahora mismo, es cualquier persona que ve un incendio y coge su teléfono y avisa de que ha ocurrido un incendio y va a decir pues, lo que él está viendo. Estoy viendo un incendio cerca de esta carretera o cerca de este lugar, de estas características. La vigilancia de puestos fijos es la que realizan los profesionales que están en sus casetas de vigilancia. Normalmente están durante horario de día, en algunas comunidades están 24 horas al día, no están casi en todo el año en casi ningún puesto de vigilancia. Y ahí es una detección que se realiza ya desde unos sitios muy elevados, que tienen una alta visibilidad, que utilizan sus prismáticos para poder tener un mayor alcance de detección y que conocen muy bien la zona que están estudiando. Son expertos en detectar incendios forestales. La vigilancia terrestre móvil consiste en hacer patrullas con un vehículo por diferentes territorios en busca de lugares altos en los cuales se paran, se detienen y observan el territorio a ver si encuentran algún incendio. Cuando han observado si hay algo o no hay algo, cambian a la siguiente ubicación y van patrullando el bosque en búsqueda de incendios.
que eso también tiene, evidentemente, efecto disuasorio. La vigilancia aérea la hemos dividido en 2 puntos, que puede ser por medios tripulados o por medios no tripulados. La vigilancia aérea se emplea generalmente para grandes zonas, para zonas muy extensas, y solo cuando hay un alto riesgo de incendio, porque es evidentemente un sistema de detección muy caro. Volar un avión solo para buscar algún incendio económicamente es muy caro. Y actualmente también se empieza a hablar y se empiezan a utilizar los UAVs para este fin, para poder detectar incendios haciendo vuelos con aviones no tripulados. Pues el Ministerio ha incorporado para esta campaña pues, 4 UAVs, por ejemplo, pues para monitorizar incendios durante la noche, cuando no vuelan otros medios aéreos, y ya se van a empezar a utilizar durante este año. Y después, sistemas de detección automática, que ya nos dan una respuesta de si hay un incendio o no hay incendio, el propio sistema, sin necesidad de que haya una persona que verifique, o sea, que esté comprobando todo el tiempo lo que está ocurriendo. Sistemas de detección automática tenemos por satélite. Los sistemas por satélite están basados en las fotografías que nos envían los satélites, que se descargan, se analizan a diferentes longitudes de onda, diferentes imágenes, y se identifican qué puntos o qué zonas están calientes o están produciéndose un incendio en ellas. Bueno, pues esto evidentemente es cada mucho tiempo porque no tenemos imágenes en tiempo real de todos los sitios y la resolución es para grandes superficies. No es una detección temprana, es una detección para grandes superficies, obtener un conocimiento general de una situación que está ocurriendo con muchos incendios simultáneamente. Los sistemas de detección térmica, que están basados en cámaras que miden temperatura, entonces buscan puntos calientes basándose en la temperatura del punto que están observando. Giran 360 grados desde unos puestos de vigilancia fijos, es decir, desde unas torres con alta visibilidad, giran a su alrededor en busca de puntos calientes. Y cuando encuentran un punto caliente, envían una alarma al centro de control. Los sistemas de detección de humos son similares a la detección térmica, pero utilizan cámaras visibles, como las que se utilizan en vigilancia, y analizan las columnas de humo o las llamas por la noche. Entonces se identifican automáticamente si hay una columna de humo o no en la imagen o en la escena que están analizando. Y después hay sistemas de medición de radiaciones no visibles ni infrarrojas que utilizan, pues, por ejemplo, láser para poder medir la luz reflejada por el humo a diferentes también longitudes de onda. Aquí utilizan diferentes fabricantes diferentes longitudes de onda, pero básicamente lo que hacen es una emisión de una radiación y miden la radiación reflejada por el humo. Y funcionan al igual que los detección térmica y detección de humos, girando 360 grados desde puestos de vigilancia fijos. Y por último, las redes de sensores distribuidos, que son pequeños sensores electrónicos que se instalan en el bosque de forma distribuida, pues cada 100-200 metros se coloca un sensor, o cada 50 metros, depende de la tecnología, y analizan factores que identifican si hay un incendio cercano o no, pues por medición de CO2, de temperatura, de variación de diferentes radiaciones que produce el fuego. Y cuando ocurre un incendio, pues ese sensor envía una señal al resto de sensores hasta que llega al centro de control. Bueno, eso es una pequeña introducción para poder hacer un ejercicio ahora. Vale. Y, sí. Pásamelo, que te estás calentando, porque lo anterior también lo tenía que explicar yo. Bueno, pues ahora queríamos hacer un pequeño ejercicio previo antes de meternos en más detalle de las distintas tecnologías, que podáis un poco reflexionar o reflexionemos todos juntos sobre los principales parámetros de un sistema de detección. Ya os ha estado contando Pablo toda la parte de por qué es importante la detección, qué importancia tiene detectar pronto y qué importancia tiene detectar también fuera de la campaña de incendios. Y ahora vamos a ver de las distintas tecnologías o medios de detección, no solo tecnologías, también personas, pues los parámetros que hemos identificado como más relevantes a la hora de comparar o de caracterizarlos, ¿no? Por un lado, en cuanto a la detección, lo principal es el tiempo que se tarda en detectar. Es verdad que no lo conocemos con exactitud, pero sí podemos hacernos una idea de si el tiempo es corto o es largo en función de la tecnología empleada, ¿no? La distancia a la que se puede detectar, esto es pensado para vigilancia desde un puesto fijo o desde un puesto móvil, pero no tiene tanto sentido desde satélite, lógicamente. Y la fiabilidad de esta detección, porque es verdad que se ha puesto en duda muchas veces la eficiencia de estos sistemas por tener muchas falsas alarmas. Entonces, ¿qué fiabilidad creéis que tienen a día de hoy también cada uno de los sistemas? Hay 2 páginas, esta es una y luego hay otra, entonces nos vamos a dividir en grupos.
Información adicional que nos pueden dar. Pues nos puede dar, además de decirnos que hay un incendio, un vigilante fijo, por ejemplo, es capaz de decirnos está en aquella dirección, te dice el rumbo, y si además puede triangular desde otra torre, pues puede ubicarse más o menos con precisión. Bueno, pues en ese sentido, ¿qué capacidad nos dan los otros sistemas, todos los demás, para localizar un incendio o para valorar su peligrosidad? O, una vez que se extiende, para su seguimiento. ¿Qué información nos pueden dar para ver por dónde va avanzando, hacia dónde se dirige, a qué velocidad? Todo esto, cada sistema va a tener unas distintas capacidades, más avanzadas o menos, o ninguna, para darnos esta información adicional. Otro tema que nos parece que caracteriza a las distintas tecnologías son las posibles limitaciones que puedan tener. Hay algunas que funcionan solo de día, hay algunas que tienen más cobertura que otras, la disponibilidad que tienen, es decir, si puedes tener eso funcionando 24 horas al día, 365 días al año, o hay limitaciones en cuanto a su disponibilidad, ya sean limitaciones no técnicas, pueden ser limitaciones de presupuesto, que solo haya dinero para poner 2 turnos de vigilantes y solo durante la campaña, o pueden ser limitaciones técnicas, como que un sistema de cámaras convencionales no pueda detectar generalmente durante la noche. Y por último, no por ello menos importante, es el coste que tienen estas tecnologías. El coste de implantación, por un lado, o sea, cuánto cuesta poner un sistema de estos, cuánto cuesta hacer una caseta con un vigilante y cuánto cuesta luego la operación, cuánto cuesta pagarle a ese vigilante cada año y mantener su caseta en buenas condiciones. Entonces, queríamos que hiciéramos este ejercicio. Como somos muy optimistas, yo pensaba hacer 9 grupos de 5 personas. Como parece que no va a llegar, pues vamos a hacer 4 grupos de entre 2 y 4 personas. Y vamos a tratar cada grupo de estos de reflexionar sobre 2 de las tecnologías. Ahora ya por sorteo las asigno cuando os hayáis juntado. Y sobre 2 de las tecnologías, cada grupo pues escribe un poco las cosas que le parecen de detección, de información adicional, limitaciones y de coste. Y así también nos despertamos un poco. Luego lo ponemos en común y vemos un poco ese resumen de las tecnologías, antes de entrar con más detalle en la parte de vigilancia con cámaras. Entonces, bueno, ya os veo organizados prácticamente. Ahí veo un grupo de 3. Aquí veo un grupo de 2. Uno de vosotros se quiere pasar aquí para ser 3 y 3. Tú, por ejemplo, estás por ahí. Tú te pasas para acá. ¿Vosotros os juntáis? ¿O te vas a ir? Ah, que tú te vas a las 10. Vale. Pues entonces vosotros 3 os podéis juntar y 3 aquí. Y el señor del fondo se puede poner aquí con estos 4. Bueno, pues entonces, el grupo 1 reflexiona sobre las llamadas y los puestos fijos. Los puntos un poco a completar son los que están en la primera de ejemplo. Llamadas y puestos fijos. Vosotros, esos son el 1. Vosotros, que sois el 2, reflexionáis sobre la detección móvil terrestre y los UAVs. La detección desde drones, que se está hablando de ella, todavía no es algo que exista, pero bueno, ¿qué posibilidades veis que tendría? El grupo 3, que sois los 3 de allí atrás, sobre satélites y detección térmica. Y, a ver, me va a quedar un grupo que solo va a tener una. Vosotros, que sois muchos sobre cámara visible y radiación. Los sistemas de radiación no sé si se entienden bien. Si alguna cosa no sabéis qué es, nos lo podéis ir contando, o sea, os lo vamos contando. Y vosotros solo os quedan los sistemas de detección distribuidos, que también os contamos ahora qué son, porque seguramente no sabéis tampoco, ¿no? Luego vamos a verlos todos, pero por ponerlos un poco en común y que reflexionemos. Entonces ahora Pablo y yo os contamos un poco a los que no sepáis alguno de los que os han tocado, vamos reflexionando y luego lo ponemos en común, lo que hemos sacado. Intentamos rellenar esa matriz. Pues a ver, apago aquí y vamos a ir a los grupos a contaros un poco. No se apaga. Ah.
Bueno, en un par de minutos ponemos en común. Bueno, pues vamos a empezar a poner en común. ¿Se me oye? Sí, ¿no? ¿Se oye por aquí o no? O sea, se me oye sin el micrófono, ¿no? Como os adjudiqué el grupo 1, pues el 1 empieza. ¿Quién quiere un micrófono? ¿La profesora? No. La profesora está muy acostumbrada a hablar, seguro. Si quieres... Bueno, A ver, te lo paso, te lo paso. Toma, te ha tocado. pues A ver qué... Pablo va a ir apuntando ahí las cosas que hayáis concluido y los demás grupos, si no estáis de acuerdo en alguna de las cosas que dicen o queréis discutirla, pues lo vamos hablando también. Vosotros sí tenéis unas conclusiones comunes de grupo, ¿no? Sí, hemos estado bastante de acuerdo. Vale, pues... ¿Hay discrepancias en el resto de grupos? ¿Hay discrepancias en el resto de grupos? No lo sé, no estoy muy animados. ¿Qué decimos? ¿Primero las llamadas o vamos alternando? Primero las llamadas enteras y luego las otras, Vale. porque luego va a ir así con los demás grupos. Pues las llamadas en tiempo de detección pues es pequeño. Enseguida te pueden llamar. La distancia pequeña, porque pensamos que cuando una persona llama porque ha visto un incendio es porque está viendo la llama. No va a avisarte de incendios que estén muy lejos, que se ve el humo, sino lo que ve cerca. La fiabilidad muy cuestionable. En cuanto a la información adicional, la localización va a ser bastante aleatoria. Puede que no te den una información muy precisa. La valoración muy mala. Seguimiento nulo. No hay limitaciones de día y noche. Cobertura amplia. Disponibilidad alta. Y bueno, los costes nulos. No cuesta nada. Eso. ¿Qué sería? Sí, hay menos gente, pero de noche se ve muy bien, se ve muy bien, se ve muy bien y es muy vistoso el fuego por la noche, mucho más que por el día. Y entonces va a llamar más la atención. La vigilancia fija, en cuanto, bueno, hemos puesto que todo es muy bueno. Si quieres lo digo uno por uno, pero en general menos bueno, voy uno por uno, venga. Sí. El tiempo de detección pensamos que es adecuado. A lo mejor no es inmediato,
pero si los profesionales, si los vigilantes son profesionales, como mi experiencia en Galicia creo que sí lo son, entonces creo que es adecuada. Detección, la distancia de detección muy alta y la fiabilidad muy buena, localización muy buena, valoración muy buena, seguimiento muy bueno. Que es que esto luego lo vamos a mandar para las conclusiones del Vale. taller y Vale. lo vamos apuntando Sí, en vivo y en bien. directo. Pues, a ver, yo creo que... Si alguno discrepáis de alguna cosa, pues aportar Bueno, en cuanto a la localización, si es un vigilante que tiene experiencia, que lleva años trabajando y que además es de la zona y conocedor del terreno, es muy buena. Claro, que si es un vigilante que está empezando, pues claro, va a tener bastantes limitaciones. Entonces ahí tendríamos que separar esas dos posibilidades. Si es un vigilante profesional que trabaja todos los años en eso, es muy buena. O uno que va el fin de semana a estudiar la oposición. Bueno, también, claro. Claro, eso sí, también se puede dar casos de uno que no haga nada en la caseta, ¿no? O que se duerma, o que le vengan a ver los amigos y se olvide de su trabajo, pero bueno, estamos pensando en que es una persona responsable, ¿vale? Y el seguimiento muy bueno, aparte que puede realizar otras tareas como servir de puente de comunicación o dar ánimos al personal. Yo creo que el vigilante hace una buena tarea. Limitaciones día-noche no demasiadas, porque de noche también se ve bien el fuego. También en función de cómo esté el ambiente, ¿no? Si hay más bruma o no, pero bueno, en principio creo que sí se vería. Cobertura bastante amplia. La disponibilidad, bueno, pues depende del dinero que haya, ¿no? Para poder abrir esas casetas, esos puntos de vigilancia. Y claro, la desventaja pues es el coste, tanto de construcción de la infraestructura, bien sea caseta o bien sea torre de vigilancia, y el mantenimiento, porque por lo menos en Galicia, pues solo por las humedades, que siempre tienen humedades las casetas, pues eso, los daños por viento y tal, pues el coste de mantenimiento es elevado, aparte del personal, claro, lo que cuesta que aquí mi compañero ha hecho una estimación y lo decimos, ¿no? Sí. Bueno, lo tenemos yo. No, hablábamos de, así muy a bote pronto, que cubrir un mes de una torre de 24 horas pues pueden ser 10.000 euros mensuales, tranquilamente, y una torre de 10 horas, pues unos 4.000, 5.000 euros al mes. Todo muy variable en función de convenios, provincias y demás, y aparte de los gastos de mantenimiento. Bueno, pues muchas gracias por vuestras aportaciones. Ahora, grupo 2. ¿Quién portavoz? Bueno, nos ayudamos aquí mutuamente. Estábamos hablando sobre móvil terrestre, y así por ir rápido, entendemos que el tiempo de detección, y estamos hablando estadísticamente, sería alto. Es probable que tenga suerte y justo haya un incendio que esté empezando en el momento que él pase, pero entendiendo que va a recorrer una cierta distancia para ir vigilando, lo normal es que el tiempo medio de detección sea alto. Es decir, que si acaba de pasar por un sitio hasta que vuelva a pasar por ese sitio, normalmente, no tengo ni idea cómo lo harán en cada comunidad, pero puede pasar media hora o una hora, seguramente. Estamos hablando de zonas muy poco accesibles y los tiempos medios deben ser altos. Entendemos que es así. Distancia, pues tampoco parece lógico que en una carretera tengas mucha cobertura, sobre todo si vas por una zona de bosques, estarás muy limitado. Para tener más cobertura tendrás que subir con el coche a sitios más altos, eso redunda en tiempo de nuevo. Y aún así, aunque consigas una zona alta de visibilidad en carretera, nunca podrás ser comparable con la cobertura que puedas tener en una torre de vigilancia que ya de por sí está diseñada para cubrir
20-30 metros por encima del terreno, y ahí sí sabemos todos que es fundamental. La cobertura es mucho mayor a medida que consigo subir en altura. 30 metros en términos de cobertura es brutal en cuanto a hectáreas. Más, en cuanto a fiabilidad, bueno, entendemos que es alta, o sea, la persona que está ahí es un especialista, es una persona entrenada, si ve algo lo va a ver, es decir, no hay muchas dudas de que se esté equivocando. También por lo mismo localización, entendemos que si es un especialista, conoce la zona, también si ve algo lo va a poder localizar. No ponemos muy alta porque entendemos que el muy alta hay que dejarlo para los sistemas automáticos que te dicen exactamente las coordenadas UTM. Ahí yo pondría el muy alta, es decir, ya ahí no hay duda ninguna. Aquí puedes tener bastante precisión, pero a la hora de comunicarlo a un medio aéreo, pues bueno, hay una cierta menos tarea que dejáis puede ahí la tener nota cierta más alta altura, ¿no? pendiente. Pero bueno, sí que sería alta, ¿no? Sí, puede llevar un GPS él, pero donde lo esté viendo, el GPS también puede tener una cierta estimación de dónde estás. De manera que muchas veces lo estás viendo a varios kilómetros de dónde estás tú. Y la precisión de ese punto, no el tuyo, el de ese punto es el que es importante, ¿no? Velocidad, ¿cuál era el otro tema? Velocidad, pues sí, puede ser... no, perdón, valoración. Es un especialista, si lo ve, pues la valoración puede ser buena, entendemos. Seguimiento, pues depende de dónde esté en el momento que lo haya localizado. Si tiene buena visibilidad, pues puede hacer un buen seguimiento, entendiendo que sea un profesional podríamos medio alto, ¿no? Decíamos. Si es de día o de noche, pues de nuevo, relacionado con su disponibilidad real y el hecho de que esté conduciendo por un territorio, de noche estará más limitado a hacerlo, seguramente, y en cualquier caso también la visibilidad será peor. Sí, es posible, pero será medio bajo. De día, pues alta, teniendo en cuenta las limitaciones anteriores, claro. Sí. Cobertura hemos dicho baja, por las mismas razones ya me repito un poco, y disponibilidad pues también baja, en el sentido de... Bueno, De que no puedes tener puede el monte tener lleno de coches para paseando. cubrir lo que cubrirían una de vuestras cámaras o las nuestras, pues 70.000 hectáreas con un solo sistema, con un solo sensor, sea térmico, sea de humo. ¿Cuántos vigilantes de estos tiene que haber para cubrir 70.000 hectáreas a la vez? O sea, sería inimaginable. Entonces, todo esto en términos absolutos es difícil poner. Si lo pones en relativo con otros sistemas, claramente aquí sería un bajo, ¿no? Muy bajo. ¿Y qué más en cuanto a implantación y operación? A ver qué notas teníamos aquí. Los costes de implantación aquí, supongo que hablaréis luego de costes, también nosotros luego tenemos un taller donde hablaremos de cosas. Claro, implantación el coste es bajo, si esa persona es baja, la cuestión es qué eficacia tiene, la cuestión es cuántas hectáreas ve, sí, cuántas no lo hemos vigila. puesto, pero si pones un nos coste referíamos a por coste hectárea, por es hectárea. altísimo. Sí. Si lo pones en términos de lo que cuesta esa persona es poco. No, coste por hectárea. Eso da, pues entonces es alto. Por hectárea vigilada. Muy claro. alto porque es un coste, aunque no sea muy grande, pero lo que está viendo por hectárea es muy bajo, entonces el denominador mataría. Y los de operación pues serían bajos también. Vale. Sí. Sobre UAVs, bueno, como la tecnología es muy diferente según sea pues a la fija, etcétera, ahí condiciona un poco. Los tiempos de detección pueden ser muy pequeños, el problema está en que justo esté volando donde se produce un incendio. Como tienen poca cobertura, pues le vamos a poner baja, ¿vale? Porque, bueno, realmente abarcan poca superficie en el mismo momento, ¿no? La distancia que abarca es pequeña, abarcar 70.000 hectáreas puede estar, no sé, horas volando, recargando baterías, una operación larguísima, y la fiabilidad es muy alta, ¿no? Una vez que lo detecta, pues sí es capaz de saber con las cámaras térmicas lo que hay. La localización sería muy precisa, la valoración sería buena y el seguimiento también sería bueno, porque una vez que localiza el incendio se puede quedar sobrevolándolo, ver cómo evoluciona, etcétera. Las limitaciones, ahí todas malas, porque las limitaciones de AESA, las limitaciones que tiene el propio piloto, las limitaciones que tiene el propio aparato, le perjudica siempre. Ahora mismo, solo con las de AESA ya son suficientes para que no sea viable, pero bueno, vamos a suponer que en un futuro se pudiera volar en algún momento. También es complicado, porque luego en la extinción también entran medios aéreos y estamos ahí todos... Como estamos hablando de vigilancia, todavía no estamos extinguiendo.
se supone. Pero entonces no hacemos seguimiento. Vale, pues Claro, entonces ahí- para el seguimiento tendría una clara limitación, Claro. porque solo podría volar de noche. En vigilancia no tendría esa limitación, aunque de momento las tiene todas, porque tiene que haber un piloto allí y tiene que estar viendo el avión. Pero bueno, si algún día se dejaran volar solos. Vale. que Y suponemos luego, que llegará. los costes, tanto de implantación como de operación, creemos que son muy altos. El equipo es un equipo tecnológico y costoso, y la operación es siempre con un operador, un vehículo en tierra, Sí. o sea que no lo vemos en ese aspecto. Vale, pues perfecto. Pues muchas gracias. Se está dejando los dedos Pablo ahí, pero habéis trabajado mucho y muy bien. Vosotros erais el siguiente, ¿no? Muy buenas. A ver, nosotros hemos hablado sobre radiación y visible. Ah, es que me he saltado a alguien, ¿o qué? Sí, te has saltado. Ah, claro, me he saltado aquí, que te han dejado solo. Pues espera, que se lo paso el primero por seguir en orden. Porque como no lo había visto... A nosotros nos ha tocado satélites y la térmica. Con respecto a satélites, el tiempo lo hemos determinado como un tiempo elevado, es decir, depende de la coincidencia del satélite. No hay satélites gestacionarios dedicados a esto, en principio. Depende que coincida la pasada y el tiempo de revisita de cada satélite. Claro. Con respecto a la distancia, sí es verdad que tiene una capacidad de detección a gran distancia, ¿vale? Es Sí, decir, es que lo de la distancia en realidad está puesto más pensando desde el suelo, porque distancia, Ya. claro, desde muchos kilómetros de altura. efectivamente. Eso estaba más pensado para los que miran desde el suelo. En el satélite no aplica realmente. Con respecto a la fiabilidad, hemos estimado que sí es verdad que ha mejorado mucho, pero se pueden dar casos de falsos positivos, ¿vale? Depende de la depuración de los algoritmos, pero tiene que haber normalmente un contraste en campo. Con respecto a la localización de los focos detectados, lo mismo, depende de la precisión de la imagen tomada y de la precisión del píxel, del tamaño del píxel, no es muy bueno. Y lo mismo, la valoración de la información que proporciona no es muy elevado, no proporciona mucha más información adicional, excepto puntos de calor, y el seguimiento, volvemos a lo mismo, depende del tiempo de revisita y las pasadas de cada uno de los satélites. Limitaciones con respecto a día y noche entendemos que no hay mucha, pero sí por nubosidad, depende si la imagen viene con cobertura de nube o no. Sí. La disponibilidad de la información no hay mucha disponibilidad, volvemos a lo mismo, depende de la imagen, de la cantidad de información que proporcionan los satélites, depende si es sistema de pago o gratuito, pues será mayor o menor, pero en general no hay mucha disponibilidad. Y los costes, entendemos que los costes operacionales son muy elevados. Y, Claro, los costes depende aquí, los sí. de implantación son muy elevados. y los Depende de si operacionales lanzas el satélite solo para buscar incendios o para más cosas, ¿no? Efectivamente. Y Vale. Y ahí ya habéis acabado con los satélites, ¿no? Sí. ¿Y la térmica os había tocado a vosotros también? Sí. también, en principio, habíamos valorado como el tiempo de respuesta bueno y la distancia, pues depende de la ubicación, la distancia de detección. Entendíamos que son cámaras fijas, Sí. térmicas, pues depende de la orografía y de la ubicación de cada una de las cámaras, Claro. limitado, y la fiabilidad, que siempre necesita un contraste para evitar falsos positivos. Al final son puntos de calor que deben ser contrastados. La localización precisa y la valoración de la información que te proporciona es limitada, pero sí permite hacer un buen seguimiento de la información que te proporciona. Sí, seguimiento nos referíamos al seguimiento de la evolución del De incendio. la evolución, sí que sí. sí permite un buen seguimiento.
Entendemos que no hay limitaciones en función de si es día o noche. Pero sí que para una buena cobertura se necesitarían muchas unidades, muchas cámaras, para hacer una buena cobertura del territorio. Y con respecto a los costes tanto de implantación como operacionales, los hemos valorado como altos. Vale. Perfecto. En lo último discrepo, pero eso os lo cuento luego. Bueno, nosotros hemos estado analizando el visible y radiación. Entonces, con respecto al visible, en los tiempos de detección consideramos que tiene tiempos de detección buenos, inferiores hablando comparativamente a lo que puede ser un puesto de vigilancia fijo operado con personal, pero bueno, buenos en todo caso. En cuanto a la distancia de detección, un dato que se nos ha proporcionado, pues 10-20 kilómetros aproximadamente. La fiabilidad, yo creemos en el grupo que es regular mala, porque el visible está detectando columnas de humo por encima del horizonte. Entonces, si tú colocas una cámara visible en un punto alto para abarcar territorio, ahora no lo tendréis que explicar, porque en principio, si la localización de las cámaras es elevada, lo que es el horizonte queda muy alejado de determinados puntos de ignición. Sí, sí, puedes hablar por alusiones. Entonces se nos ha explicado mal y la valoración. Que para tocaba el tema también de radiación. Vale. No, Bueno, pues me desdigo de todo lo que he dicho. En todo caso, vale. Sí. Bien, en En todo caso, los de radiación, como miran la reflexión, sí que tiene que estar por encima del horizonte porque si no reflejaría el suelo. Vale. Pero en los humos no. Vale. Bueno, pues en todo caso la fiabilidad creemos que es inferior a lo que sería un puesto de vigilancia fijo porque no es capaz de analizar lo que está viendo, pero bueno, el operador entiendo que también que está en el centro de operaciones pues es capaz de interpretar. Entonces pondríamos un regular buena o bueno, veríamos a ver. Localización del incendio, pues estamos hablando de cámaras y pueden triangular, siempre que haya dos puntos que den positivo, pues exacta, una localización exacta mediante rumbos. La valoración de lo que se está viendo baja, porque no consideramos que la valoración desde centros de control no es exactamente o no es igual a una valoración de una persona que está cerca del incendio y viéndolo en directo. El seguimiento medio, puesto que el seguimiento cuando te lo puedes hacer desde varios puntos y con personas es en principio es mejor, creo, que lo que se puede hacer desde un centro de operaciones. Las limitaciones en visible hemos considerado que está limitado de noche o por lo menos baja el rendimiento. La disponibilidad total, puesto que la cámara no duerme ni se despista. Y el coste, pues en torno a 50.000, que es un dato, 50.000 por punto, que es un dato que se nos ha proporcionado, 50.000 euros. Bueno, creo que no me he dejado nada. Vale. Estoy pensando, los de radiación no se los ha adjudicado a nadie, ¿verdad? Nosotros. Ah, ¿también? Sí. ¿Os ha adjudicado 3? No, visible y radiación. Ah, vale. Creí que ya habéis hecho térmica también, ¿no? Visible y radiación. No. Vale, con respecto... Es que he dicho térmica, pero pues porque en realidad radiación, cuando hemos preguntado al final tanto la térmica como la visible, estás hablando de una radiación, una longitud de onda diferente y bueno, Sí, radiación hemos entendido que es una proyección o una emisión que analiza el rebote de esa emisión. Es que al final radiación no sabíamos cómo llamarlo, ¿no? Porque radiación es todo, ¿no? Desde la visible hasta la térmica, todo es radiación. Aquí nos queríamos referir a sistemas que emiten una radiación o un láser y miden la reflexión. Sí. Pero no sabíamos muy bien cómo llamarlo y hemos puesto radiación, que la verdad que es confuso. Bueno, pues después de preguntar y entender lo que nos has comentado,
Consideramos que en los tiempos de localización del incendio pueden ser buenos. Yo he puesto una cifra que me he inventado de 10 minutos aproximadamente, pero bueno. La distancia pues bajaría en relación a lo que es el visible. Estaríamos hablando de 3-15 kilómetros de media, frente a 10-20 del visible. La fiabilidad buena, una valoración subjetiva nuestra. La localización buena, en el mismo comentario que en el caso anterior, si tienes varios puntos positivos, una triangulación con rumbos te da una localización exacta. La valoración, seguimos pensando lo mismo, una valoración regular, puesto que la valoración la hace un operador en un centro de operaciones. El seguimiento regular también. Las limitaciones, aquí la limitación en vez de ser como en el visible de noche, pues creemos que la limitación quizás esté en el día por la diferencia, porque tienes más puntos calientes, porque la temperatura es superior. Aunque como no conocemos exactamente cómo funciona el sistema, pues estamos muy limitados. Realmente la temperatura no debería afectarle, claro, porque mide la reflexión sobre el humo. Entonces, claro, en principio, es que enseguida te vas a pensar a la térmica, pero en afecta. efecto es otra historia, sí. Y luego la disponibilidad total y el coste, pues el doble, que es un dato que se nos ha dado, el doble que en el caso de visible, 100.000 euros por punto. Vale, pues muchas gracias. Y ya para acabar, a la que les han tocado los sensores distribuidos, ahora después de esto vamos a pasar un poco con alguna foto y explicándoos todos los sistemas que hay para que lo tengáis ya claro del todo, los de los otros grupos, claro. Bueno, los sensores distribuidos nos ha explicado lo que era, porque si no, son unos sensores que miden la temperatura y que se instalan en el bosque o en la zona donde queramos controlar y transmiten esta información si hay una alta temperatura a un centro de control. Entonces, desde este punto de vista, el tiempo de detección lo hemos considerado bueno, porque pues, los sensores se colocan pues, más o menos cada 200 metros se va colocando uno, por tanto, a la que hubiera un fuego se detectaría rápido. Después, esa sería la distancia, entonces la fiabilidad, pues en principio es una fiabilidad alta, porque el sensor envía pues, que es él el que ha detectado y tú sabes dónde está localizado, a no ser que alguien lo haya movido o que haya habido algún problema. Sería alta mientras nadie haya tocado la red que hemos instalado en principio. Sí. En cuanto a la información, bueno, la localización del fuego, consideramos también eso que es precisa. Por eso, porque conocemos el sensor. Entonces, valoración, pues no mal, porque no puede valorar el tipo de fuego. No sabemos si el fuego es muy virulento o no, porque solo sabemos que hay temperatura y ya está, ¿no? Sí. Entonces, el seguimiento pues, se puede realizar a través de los diferentes sensores que te van avisando de que por ahí va pasando el fuego. Si tú tienes una red construida en la zona donde la tengas. A medida que los vas perdiendo, claro, vas sabiendo por dónde vas. Se van quemando, vas diciendo, mira, va pasando por aquí. Ya no tengo noticias de él, hay un problema, ¿no? En cuanto a las limitaciones, bueno, el día y la noche no limita, la cobertura, mientras sea dentro de la red que tienes, tampoco es una limitación, la disponibilidad en principio es total. Como limitaciones, bueno, nos ha apuntado un poco el impacto ambiental de colocar estas redes y de que son plásticos, llevan baterías y paneles solares, y entonces pues, puede ser un problema esto. Sí. Y en cuanto a los costes, bueno, hemos discutido el tema de que en principio los sensores no son muy caros, pero implantarlos es caro porque son redes densas y hay que poner uno cada 200 metros. Y, claro, ¿no? Los sensores son baratos, pero son muchos. Y luego se les acaban las baterías cada 2 años, más o menos has dicho, y no avisan cuando acaban, por tanto tienes que pasar cada cierto tiempo a mirar de reponer la red y hacerle un mantenimiento, y esto hemos considerado que el coste era alto. Vale. Y hasta aquí. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos. Ahora vamos a repasar rápidamente todas estas tecnologías, a ver si coincide lo que nosotros, ahora ya es lo que nosotros pensamos con todo lo que vosotros habéis ido elaborando. Y ya por último haremos la demostración del sistema de detección térmica, porque
Porque bueno, Sí, esto vamos. se suponía que se acababa a las 11, ¿no? Pero bueno. Sí, se acaba, porque pasa la gente por aquí. Ya. Ahora voy a ir rápido, entrando un poquitín más en detalle, contando un poco más qué es cada cosa y vamos viendo un poco lo que habíamos hablado respecto a lo que ponemos aquí. Las llamadas telefónicas pues, son la principal fuente de detección, pero la información que nos aportan no es del todo precisa, porque podemos tener muchas llamadas para un mismo incendio y no todas nos van a indicar la misma localización. Puede que diferentes personas nos digan, pues yo lo estoy viendo desde aquí, creo que está en esa dirección, pero no conocen la zona, entonces nos dan una información imprecisa de dónde está. En todo caso, nos van a decir que el fuego es grande o que el fuego tiene mucho humo, pero todo subjetivo de la persona que está viendo, que no es un experto en incendios y que va a provocar que tengamos que, para evaluar ese incendio, desplazar a alguien allí a ese fuego para comprobar si realmente ese incendio es real o no y tengamos que ver qué medios tenemos que mandar para extinguirlo. Es decir, que tiene un coste elevado cada vez que alguien llama, porque tenemos que mandar a alguien a verificar si realmente allí está ese incendio o no, o cómo es. Entonces, esa falta de información sí que es un punto negativo. Es un punto muy positivo, el que es gratuito, que todo el mundo llama, pero como nos dan información diferente e imprecisa, pues hace que tengamos que verificar esa información y tengamos que mandar medios allí, lo cual tiene el coste. Y después, en determinadas zonas, pues los avisos pueden ser tardíos. Como decía, en determinadas épocas del año, que cuando ya hay muchas quemas, pues la gente no llama por cada quema, con lo cual hay muchas veces que los avisos también son tardíos. La vigilancia desde puestos fijos es la que tradicionalmente se ha llevado a cabo en España y suele ser por profesionales. Eso tiene una gran ventaja, que es que la gente que está allí se dedica a buscar incendios forestales, sabe cómo son esos incendios, sabe localizarlos con precisión, si puede triangularlos nos da las coordenadas precisas de dónde está ese incendio, si no, incluso puede decirnos que creo que está en este valle porque ya sabe que es ese valle que se quema siempre o tiene ese conocimiento del lugar. Claro, es una infraestructura cara la que necesitamos hacer, porque hacer una caseta en medio del monte de la nada pues cuesta mucho dinero, hay que hacer pistas de acceso, hay que habilitarla para que pueda vivir alguien allí, incluso ponerle un aire acondicionado para que tenga unas condiciones medio dignas, entonces es complicado. El trabajo es duro y repetitivo en cuanto al vigilante, porque estar allí durante muchas horas, haciendo normalmente turnos de hasta 12 horas seguidas, pues estar 12 horas mirando el horizonte buscando incendios, pues es un trabajo duro. Pero como decía, la información que aportan es una información muy buena. Y como dato que lo ponía por ahí, pues en España hay en torno a 1.200 puestos de vigilancia activos. O sea, en el 2012 el Ministerio recibió, en las estadísticas que hace, recibió notificación de incendios forestales desde más de 1.200 puestos de vigilancia. En 2016 hay 1.150. La vigilancia terrestre móvil se realiza en algunos lugares, como decía antes al principio, en Cantabria, por ejemplo, donde las torres de vigilancia pues, son más difíciles de poner por la orografía, pues ahí se realiza más la vigilancia móvil. Y tiene una gran ventaja que es la disuasión. En zonas donde hay mucha gente, muchos incendiarios, mucha gente que quema por algún tipo de interés, pues el saber que hay alguien patrullando por allí pues puede generar disuasión. Pero el coste también es relativamente elevado, porque mantener una persona con un coche dando vueltas por un sitio pues también nos cuesta dinero en comparación al área que cubre, porque al final está cubriendo un área relativamente pequeña. Y después, pues claro, por las noches pues no suele trabajar, solo es en determinadas épocas del año y actúa poco. La vigilancia aérea se usa muy poquito, pero también se usa en algunas determinadas ocasiones, sobre todo cuando el riesgo es alto y cuando el área a cubrir es muy grande. El coste aéreo de vigilancia es muy elevado, con lo cual no se suele utilizar en España. En otros lugares, pues a lo mejor sí, cuando hay zonas despobladas muy grandes. En cuanto a las UAVs, pues tenían los problemas que comentábamos antes ahora mismo de legislación y demás, y de cobertura. Para cubrir un área grande necesitan desplazarse mucho, con lo cual necesitarían mucha autonomía, que tampoco tienen que hacer muchas paradas en tierra, y sobre todo también pues necesitan hoy por hoy de ciertos operadores, tanto para volarlo como para analizar las imágenes que están produciendo. Pero si una vez que se produce un incendio, el UAV sí que nos puede aportar mucha información del mismo, porque podemos tener imágenes en tiempo real en el centro de control de qué es lo que está ocurriendo allí. Entonces, una imagen cercana nos permite conocer qué es lo que tenemos que mandar para poder extinguir ese incendio, cómo está evolucionando, si hay algo cerca que corre riesgo, y esa información pues, es muy interesante. Bueno, los sistemas automáticos en general, todos estos sistemas anteriores requerían personal para decir si es incendio o no es incendio. Los sistemas automáticos lo que nos permiten es que con el mismo personal podamos cubrir mucho más superficie. Si yo tengo una persona que me cubre, un vigilante que me cubre una torre, si yo en esa torre pongo unas cámaras de vigilancia, por ejemplo, puedo hacer que ese operario desde un centro de control, ya no desde la torre, sino desde un centro de control donde está más cómodo y tiene unas condiciones laborales mejores, pues desde ese centro de control puede controlar a lo mejor 8, 10, 12 torres. Con lo cual aumentamos mucho el área que estaba cubriendo esa persona.
El funcionamiento es mucho menos ininterrumpido porque los puestos de vigilancia o los medios móviles pues vemos que solo funcionan durante determinadas épocas del año, durante determinados ratos del día. Los sistemas automáticos, pues la mayor parte de ellos vimos que funcionan de forma permanente, están siempre operativos, tanto en invierno como en verano, como en marzo que vimos que había muchos incendios, como por la noche que sabemos que se producen muchos incendios intencionados. Y después el coste de explotación de los sistemas automáticos suele ser un coste mucho menor al coste de mano de obra de los vigilantes mediante personas. La detección satelital es una detección que no es una detección temprana. Entonces, en determinadas zonas donde hay muy poca población, yo que sé, en zonas de Argentina, por ejemplo, pues puede ser interesante porque no tienen otra forma de conocer que allí está ocurriendo un incendio. En zonas como en España, que hay una población muy distribuida y muy dispersa, entonces no tiene sentido para la detección temprana, ya que la resolución de píxel, estamos hablando a lo mejor de 375 metros en el mejor de los casos, es muy baja la resolución como para poder detectar de forma temprana un incendio. Y después el tiempo que tardamos en satélite en pasar por la zona, el tiempo que tardamos en descargarnos esa imagen, en procesar esa imagen, lo que tenemos es una imagen, una idea de qué es lo que ha ocurrido anteriormente, pero no de lo que está ocurriendo en este momento. Y bueno, hay diferentes páginas web que están puestas aquí, pues desde donde las cuales se analizan los incendios forestales en base a las imágenes de satélite, tanto a nivel global, como a nivel europeo, como a nivel incluso nacional. La detección térmica está basada, como sabéis, en puestos fijos que analizaban 360 grados alrededor, tiene un alcance de unos 5 a 20 kilómetros, depende de los diferentes fabricantes, y lo que hace es medir la temperatura y analizar el fuego en función del comportamiento de esa temperatura. Entonces, el número de falsos positivos que tiene es un número de falsos positivos muy pequeño que permite que un operador pueda reconocer muchísima zona. Y tiene una gran ventaja, que es que produce la detección de incendios forestales tanto de día como de noche, como con cualquier condición luminosa. En muchas ubicaciones de puestos de vigilancia están en montañas donde hay muchas neblinas que imposibilitan la visión desde esa torre y, sin embargo, abajo en el valle se está ardiendo y no lo están viendo desde arriba. Pues la cámara térmica permite ver a través de esos pequeños bancos de niebla, permite ver de noche exactamente igual que de día. Entonces aporta la detección 24 horas al día. Necesita visión directa o semidirecta del fuego. Eso quiere decir que si el fuego está detrás de una colina, yo térmicamente no voy a verlo. Térmicamente podré ver el humo cuando ascienda por encima de la colina. Y si el humo está muy caliente, la cámara térmica podría detectarlo. Pero no voy a verlo a no ser que tenga visión directa del fuego o que ese calor que refleja el humo sea suficientemente grande. Puede producir falsos positivos por algún elemento caliente si el algoritmo no es bueno, pues reflejos del sol en determinadas superficies o elementos que se calientan, como pueden ser barbacoas o vehículos estacionados que están muy calientes o de ese estilo. La localización de estos sistemas es muy precisa, están georreferenciados, entonces con una torre, únicamente con una torre, como estamos viendo la base del fuego, podemos conocer con precisión en el mapa dónde está ocurriendo ese fuego. Y además, a medida que avanza el fuego, podemos ver viendo sobre el mapa cómo está avanzando ese fuego, porque tenemos esa información de por dónde avanza. Siempre y cuando tengamos visión directa del mismo, lo tenemos monitorizado completamente. Y la información térmica encima nos aporta la posibilidad de ver qué puntos son los más activos del fuego, con lo cual a la hora de la extinción conocemos en qué puntos son los cuales tenemos que atacar o cuáles son demasiado peligrosos para poder atacar el fuego. También las zonas que se reavivan para el día siguiente, una vez que se ha extinguido el fuego, podemos ver qué zonas calientes están en el perímetro del fuego o que tenemos que refrescar para que no se reaviven. Vale, la detección visual, la detección visible de columnas de humo o por la noche de llamas, normalmente tiene un alcance algo mayor que la cámara térmica. Nos permite ver siempre y cuando sea visible el humo, es decir, lo mismo que vería un vigilante, siempre y cuando haya humo lo estamos viendo, es decir, aunque el fuego se produzca detrás de una colina, si el humo que produce ese fuego asciende por encima de la colina, yo seré capaz de detectarlo. La localización es más imprecisa al estar basada en el humo, no en el fuego, no en la propia ubicación, entonces se produce mayor precisión en el momento que tenemos triangulación, en el momento que vemos el fuego desde dos torres. Depende la capacidad de detección de la capacidad visual. Pues cuando tengo peores condiciones lumínicas, pues entonces la capacidad de detección visual es peor. Tengo bastantes motivos por los cuales se nos pueden producir falsos positivos, como pueden ser nieblas, humos de fábricas, coches que pasan por caminos y levantan humos de polvo, incluso hasta gotas de agua que se paran en la cámara y me producen reflejos. Y la detección por radiación,
lo que decíamos aquí es que tenía que haber una emisión y se medía lo que reflejaba el humo, entonces necesitábamos que mirase, digamos, hacia el horizonte, hacia el infinito, que no estuviese apuntando de forma que la emisión pegase en el suelo, con lo cual tiene mucha limitación de la cobertura real del sistema. Aparte de tener una cobertura menor, tiene ese problema. Después, en cuanto al número de falsos positivos, no tiene demasiados falsos positivos, aunque sí es cierto que durante el día donde la radiación del sol es mayor, ese efecto de la radiación del sol puede provocarnos falsos positivos. Y la red de sensores distribuidos pues tiene muchos problemas, sobre todo medioambientales. Son sistemas que no están implantados a nivel mundial en prácticamente ningún sitio, salvo por pilotos, y están muy a nivel universitario. Sí que hay muchos artículos, se aparecen en muchas noticias muchas veces, pero no están distribuidos para proteger bosques, porque, claro, si pensamos en cuántos sensores harían falta para cubrir unas pocas hectáreas, pues tendríamos que llenar el bosque de sensores, que eso es inviable totalmente. O sea, podrían tener cierto sentido, pues a lo mejor para perimetrar una zona en la que queremos que si el fuego sale de allí, pues se nos marque con alarma. Por ejemplo, una zona de barbacoas, y queremos que si el fuego se sale de esa zona, se nos envíe. Pero tiene ciertos límites. Y esta es una imagen, por ejemplo, de uno de los sensores Este es casi de los más integrados que he encontrado por Internet, pero siempre va a ser algo que vas a componer en la naturaleza, que está ahí interrumpiendo el medio. Y en cuanto al coste, no vamos a entrar en coste en detalle de cada uno de los sistemas, pero sí decir que la inversión en prevención y localización hace que después la extinción sea mucho más económica. Si nosotros somos capaces de detectar un fuego a tiempo, somos capaces de extinguirlo con poco y evitamos que ese fuego produzca daños, con lo cual siempre es rentable esa extinción, esa detección. Y la vigilancia automática, que nos aporta, pues lo que decíamos antes, pues al final que un operador sea capaz de cubrir mucha más superficie, con lo cual nos estamos ahorrando coste. Nosotros podemos aumentar la cobertura actual manteniendo el personal. Y bueno, como conclusiones ya, que voy rapidito, la vigilancia, que no es solo detección, que además nos aporta una información muy valiosa, como puede ser la localización precisa del fuego, la valoración del fuego, que desde un centro de control tengan imágenes de qué es lo que está ocurriendo, permite saber qué tengo que mandar allí para poder extinguir ese fuego. No voy a mandar una unidad cuando a lo mejor necesito enviar 5. Pues si ya estoy viendo que el fuego es suficientemente grande, mando las 5 ya de golpe y evito tener que mandar una y después tener que mandar las otras y que el fuego ya sea tan grande que después tenga que meter medios aéreos. La red de vigilancia actual es una red muy amplia, pero sí que está interrumpida. Entonces hay muchas épocas del año en las cuales no hay vigilancia y muchas partes del día en las cuales no se vigila. Que no haya una solución única. Hemos visto que hay muchos sistemas de detección automática y que cada uno tiene su nicho. Cada sistema puede tener su validez en ciertos lugares. No hay un sistema que digas, bueno, hay que detectar el fuego de esta forma. No, cada uno tiene su aplicación. Entonces, en zonas donde hay gente está claro que el 112 es lo que hay que utilizar porque es la forma más económica y lo que más rápido está funcionando hoy en día y mejor resultado está dando, pero en determinadas zonas de montaña que tenemos que proteger un valor especial, pues tenemos diferentes alternativas según lo que queramos cubrir. Y bueno, básicamente eso, porque si no nos Vale, y ahora como nos hemos quedado casi sin tiempo, muy rápido os hablo ya de nuestro libro. Tengo el pinganillo. Bueno, este es nuestro sistema de detección automática de incendios forestales, ¿vale? Ya nos quedan 5 minutos y 2 para que lo veáis en directo. Se llama FAEDO por un bosque que hay en León, un hayedo, y como lo hacemos en León, pues le hemos puesto el nombre así. Es Fire Alert Early Detection Outdoors. Entonces, FAEDO tiene combinación de 2 tecnologías, usa térmica y detección por columnas de humo. Entonces, conseguimos con esto tener las ventajas de la térmica y de las columnas de humo. Y ahora mismo somos el único sistema que tiene las 2 cosas. Entonces, puede ver de noche, tiene un coste inferior al de la vigilancia tradicional. El cálculo que tenemos es que se amortiza en un solo año la instalación de un puesto de vigilancia automático. Es capaz de distinguir fuego de otros elementos similares. Aquí, donde realmente hemos puesto el callo desde hace 10 años, empezamos hace 10 años a trabajar en esto, y al principio solo con térmica, y al principio suponíamos que iba a ser un tema muy fácil. Detectar fuego con térmica, pues oye, si hay algo caliente será fuego. Y bueno, pues lo pusimos y detectábamos todos los fuegos y todas las uralitas, todos los reflejos en el agua, todas las nubes que pasaban por encima de una montaña y todo lo demás. Entonces llevamos 8 años, hemos estado trabajando muy duramente en analizar toda la imagen térmica y la temperatura. Hemos analizado ajustamos el infrarrojo que nos llega con la distancia, con la humedad del ambiente, con la temperatura exterior,
con la radiación solar, sabiendo por dónde viene el sol. Miramos la evolución de la temperatura del fuego porque también nos da una idea según la forma de onda que tiene la evolución de la temperatura. O sea, hay una serie de algoritmos detrás que hemos ido añadiendo año a año que ahora nos hacen que de los 100 falsos positivos que podíamos tener el día que lo pusimos, ahora estemos en 1 cada 2 días. Un falso positivo cada 2 días. Y detectando fuegos, que por ejemplo aquí en Jaraiz de la Vera, que hay muchas quemas controladas, podemos detectar 20 o 30 al día, con un solo falso positivo cada 2 días. Es, como os decía, la única que combina térmicas más humos. Lo que ponemos es una cámara térmica, una visible y a veces 2 visibles, porque a los operadores les suele gustar, o al usuario le suele gustar tener una segunda cámara que él pueda manejar. Y si la está manejando, estamos interrumpiendo la detección automática por columnas de humo. Entonces, solemos poner ahora 2 cámaras visibles. La térmica es la de arriba y la visible es una cámara domo con zoom que graba unas imágenes del inicio del incendio para ver si por allí hay algo sospechoso. Normalmente no se pueden usar como prueba porque habría que avisar, pero sí tenemos una idea de qué está pasando, por lo menos. Y bueno, con esto, con todo este avance que hemos hecho, sobre todo en la parte del algoritmo, estamos utilizando cámaras COTS convencionales, cámaras baratas, y toda la potencia de este sistema está en su software de análisis. Con eso conseguimos hasta 20 kilómetros de alcance, que con térmica no lo ha conseguido nadie, tiempos de detección de 3 minutos máximo. Eso quiere decir que si justo el incendio acaba de ocurrir cuando acabamos de pasar por ahí, lo que tarda en dar la vuelta más lo que tarda en decir que hay un incendio son 3 minutos. El tiempo medio no son 3 minutos, el tiempo medio puede estar entre 1 y 1,5. Lo normal es que no tengamos tan mala suerte. Y usamos procesamiento local, o sea, todo se procesa en la misma torre de forma que aunque las comunicaciones se interrumpan momentáneamente, la detección se va a seguir produciendo. Y bueno, no me quiero extender más, simplemente que se articula en forma de 2 aplicaciones, una de cámaras de videovigilancia y luego un GIS propio en el que se muestra la alarma con precisión dónde se encuentra el incendio y luego, si se extiende, vamos mostrando los puntos más calientes y el frente del fuego por donde avanza en tiempo real. Y el GIS, al ser abierto, permite integrar otros sistemas y además no tiene costes anuales de licencia. Y bueno, esta parte ya me la paso, que hace informes también, porque prefiero que el minuto que nos queda podáis ver la demostración en directo. Entonces, se lo enseñas tú, Pablo, para que veáis cómo es el sistema. El sistema, tenemos una aplicación de escritorio, que es esta que estamos viendo aquí. Estamos ahora conectados en remoto, estamos en directo. Tenemos una aplicación de escritorio para estas aplicaciones que os he dicho, la de mapas y la de videovigilancia. Estamos viendo ahora en directo unas cámaras que tenemos en el Teleno, en un monte de León que hay un campo de tiro. Y se ve a la izquierda la cámara visible, a la derecha la cámara térmica. Luego tenemos la posibilidad de la cámara visible tomar control manual de ella, grabar o mover, hacer zoom, todo lo normal desde la misma aplicación. Para la térmica no damos esa posibilidad porque interrumpiría la detección más precisa que tenemos. Y aquí estamos viendo ahora el GIS, que es un GIS en 3 dimensiones basado en software libre, o sea que no tiene costes de licencia y que se pueden añadir toda la información que quiera el usuario. Y sobre el GIS, esa raya verde que veis es lo que está cubriendo la cámara térmica en este momento, la azul es hacia dónde está mirando la cámara visible, ambas están georreferenciadas, entonces cuando la cámara térmica detecta un incendio en un punto, por ejemplo detecta ahí justo al lado del camino, la cámara visible automáticamente va a hacer zoom a ese punto, zoom al máximo y grabará unos minutos, que eso se configura a cuántos minutos. Y la aplicación web. Ahora, esto es la aplicación que teníamos para centro de control, pero hemos querido dar un paso más y que haya una posibilidad de movilidad y que, por ejemplo, el coordinador de extinción de un incendio pueda estar en campo, sin un puesto de mando avanzado, simplemente va allí y puede desde su tablet o desde su móvil, puede estar viéndolo. Desde cualquier móvil, simplemente con tener acceso a Internet, se puede entrar a la aplicación web que permite todas las funcionalidades que permite la aplicación de escritorio. Podemos ver las cámaras, podemos ver los mapas, recibir las alertas de incendio y hasta configurar la sensibilidad. Dime. En el GIS, o sea, podemos cargar toda la información que esté disponible, pero para visualizar, no hacemos nada con el mapa de combustible. Bueno, la evolución del incendio sí, porque la cámara térmica nos va a ir dando directamente la evolución del incendio. Pero la parte del modelo de combustible o simulación, si es a lo que te refieres, no.
Para eso, lo que estamos utilizando es simuladores de otra gente. Nosotros no tenemos simulador propio. Le damos los datos, lo que hacemos es integrarnos con otro simulador y le vamos pasando los datos en tiempo real del avance del foco, de forma que ellos puedan corregir su simulación. Y bueno, ahí estáis viendo la aplicación web, que os digo, aquí mismo, aquí se ve exactamente igual la una que la otra, porque lo estamos viendo en un proyector, pero la gran diferencia es que lo podéis ver en vuestro móvil, entrando en la IP que está arriba. Se puede, bueno, y si os diera yo un usuario, que os lo puedo dar, podéis entrar y ver cómo funciona y mover las cámaras y manejarlo todo. Esto, cualquier persona que esté en campo, que está de vacaciones en la playa y le dicen, oye, que estás de vacaciones y acaba de liarse un incendio de la de Dios, pues lo puede ver en directo. Y bueno, luego le gusta mucho a los políticos porque pueden salir en la rueda de prensa y decir, lo tengo controlado, lo estoy viendo, va por aquí. No lo hemos hecho por eso, pero también les gusta. Y bueno, pues ya, sí, algunos. ¿Perdona? No, no se graban siempre. Las vamos descartando. Lo que hacemos es, depende de lo que nos pide el usuario porque es totalmente configurable, ¿no? Pero lo que solemos hacer es grabar un día e ir borrando ese día. Entonces, cuando ellos hay un incendio, pueden acceder a las imágenes de ese día y guardar las que quieran, lo que no hayan guardado se va borrando. Pueden decir, bloqueo este día, que más adelante lo quiero mirar, porque a lo mejor ese día estás un poco ocupado apagando el incendio, pero después se pueden recuperar. Las que han pasado 24 horas y nadie ha hecho nada, se entiende que no son importantes, se van borrando. Eso también es a medida del usuario, porque nosotros hacemos grabación de consolas y comunicaciones para multitud de cosas y centros de emergencia. No sería problema grabarlo todo, pero bueno, hasta ahora nadie nos lo ha pedido. Bueno, es súper variable, pero o sea, te haces una idea de que en una zona de orografía más o menos sencilla estamos cubriendo 20 kilómetros de radio, o sea, una zona que esté plana. Y ni siquiera si es muy plano se llega a cubrir solo con la térmica el 100%, ¿no? Ahí por eso hemos metido la de humos, porque con la de tecnología de humos, si la colina no es muy pronunciada, ahí sí podemos cubrir el 100%. Ahora, tenemos también torres en sitios que no ven a más de 5 kilómetros, porque están en un valle muy cerrado y no se ve más porque no hay más que ver. No, no hace falta ningún solape porque todo el sistema está georreferenciado. Entonces, cada píxel de la cámara térmica sabemos a qué punto del terreno corresponde. No hay que triangular. Entonces, sabemos con esa precisión dónde está cada uno de los incendios. En la de humos no tenemos esa precisión. En la de humos lo que hacemos es dar una orientación según de dónde vemos que sale el humo, pero ahí, claro, tiene mucho margen de error. La térmica es la que sí que te da con precisión el punto. Como combinamos las dos, pues tenemos la información de las dos, pero si solo vemos lo del humo, entonces no vamos a poder localizar con precisión. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, porque nos están echando. Entonces, ya os lo he contado todo. Sí, bueno, ya os he contado lo que yo os quería contar de nuestro libro. Si alguno queréis saber alguna cosa más, yo en el café también estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que me queráis preguntar. Y espero que os haya resultado interesante. Hemos intentado no hablar solo de lo nuestro, lo hemos dejado, de hecho, tan breve que al final casi no nos da tiempo. Espero que hayáis aprendido también algo sobre tecnologías de detección, no solo venderos nuestra moto. Vale, no, bueno, lo dejamos aquí ya. Pues muchas gracias por haber venido, sobre todo el día que era.